Saludos, agentes. Numerosas culturas hacen mención a un animal interior, habitando en cada uno de nosotros. Los registros que veremos a continuación detallan una anomalía que lleva esas creencias a la realidad, de maneras desafortunadas e irreversibles. Más aún, los registros describen cómo la experimentación obsesiva con las anomalías arruinó las vidas de muchas personas, dentro y fuera de la fundación misma. Aviso de las instalaciones del sitio 64 y las administraciones de contención. La experimentación con este ítem ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por favor, dirija cualquier queja que involucre a SCP-3660 o su autorización como ARP G2AU al investigador jefe, el Dr. Aldrich Hansen. Ítem número SCP-3660. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-3660 se encuentra guardado en un casillero estándar de seguridad en el sitio 64. El personal que manipule a SCP-3660 deberá usar guantes. El personal que manipule a SCP-3660 deberá usar un traje completo de protección contra materiales peligrosos. En el evento de una implantación accidental, se puede aplicar anestesia local alrededor de la herida, pero SCP-3660 deberá ser removido quirúrgicamente de la epidermis lo antes posible. Descripción: SCP-3660 es una cremallera negra de metal, similar a las que se pueden encontrar en las sudaderas y mochilas con cierre. El objeto se encuentra en estado de deterioro. Una cantidad considerable de pintura se ha desprendido del metal, el cual se encuentra desgastado, faltándole la mitad de su deslizador, el cual parece haber sido arrancado. SCP-3660 es inerte y no anómalo hasta que es presionado contra la piel de un ser humano. Las pruebas en sujetos animales no han mostrado resultados. La cantidad de fuerza aplicada no parece afectar el evento de implantación. SCP-3660 gravitará hacia el sujeto si es sostenido ligeramente contra la piel, de manera similar a un efecto magnético. En el evento de implantación, SCP-3660 se incrustará en la carne dejando visible solo el tirador del cierre. Los sujetos de prueba han reportado una sensación de irritación en el área, pero casi nunca muestran dolor ante el evento. Solo los sujetos conscientes de las capacidades de SCP-3660 muestran síntomas de estrés y preocupación. SCP-3660 se activa por sí solo alrededor de 10 minutos después, abriendo la piel del portador y arrastrándose por la epidermis, antes de desprenderse del sujeto. La apertura resultante de la piel mantiene la alineación propia de una cremallera y varía de tamaño, probablemente en función del nuevo organismo en su interior. Este proceso no solo ahueca al sujeto, sino que también le da a su piel la consistencia y composición de la silicona plástica. Además, se han producido cambios extremos en la masa de los sujetos afectados. El paradero de los órganos internos afectados por SCP-3660 se desconoce hasta el momento. Cuando SCP-3660 se activa, un animal no humano será sintetizado dentro de la piel del sujeto. Esa transfiguración es instantánea y, teóricamente, requeriría cantidades masivas de energía. La fricción involucrada en la creación, destrucción de células a esta velocidad debería generar suficiente calor como para evaporar la sangre y dañar las células. SCP-3660 elude este proceso completamente. Más allá de una pequeña cantidad de vapor expulsada de la apertura de la piel, no hay rastro de que haya ocurrido transferencia de energía alguna. Tras experimentos, solo organismos amniotas, cefalópodos y condrictios han sido creados por SCP-3660. La utilización de especies de otras agrupaciones biológicas se presume inviable. Las pruebas en cuanto a si SCP-3660 crea especies aleatoriamente o si van de acuerdo con un patrón desconocido están en progreso a la espera de aprobación.
Aunque los sujetos afectados demuestran comportamientos hostiles y o animalistas justo después de la transformación, su identidad humana se mantiene relativamente intacta. Los sujetos transfigurados son conscientemente capaces de confirmar sus identidades a través de distintos métodos, como pruebas de memoria estándar, comunicación simple a través de gestos y, cuando es posible, el testimonio escrito. Sin embargo, no es preciso afirmar que SCP-3660 altera fundamentalmente al sujeto. Los sujetos transfigurados adoptan una destreza natural al manejar sus nuevas formas. Ejemplos de esto incluyen locomoción acuática con aletas, vuelo alado, manipulación de cola prensil, inyección de veneno, rituales de cortejo, regulación de la temperatura interna. Además, los sujetos pueden experimentar la suplantación de rasgos característicos de su humanidad que, pese a ser incompatibles con su nueva forma, intentan imitar con sus nuevas características. Estos nuevos instintos y conductas no son necesariamente impulsivos o dominantes. Dependiendo de las constituciones individuales de los sujetos, sus identidades humanas se mantienen con una mínima desviación y relativa facilidad, incluso de manera inconsciente. Otros sujetos experimentan una constante pérdida de identidad, a menos que cuenten con intervención profesional. El cambio en la dieta e impulsos reproductivos han sido reportados como los más difíciles de resistir, según el 94.7% y el 59.2%, respectivamente, del total de sujetos de prueba. La transfiguración es, hasta el momento, irreversible. Las pruebas al respecto están en curso. Integración de SCP-3660 a COMAR. El Proyecto de Materiales Colaborativos e Investigación, COMAR por sus siglas en inglés, ha aceptado la propuesta 048, escrita por la doctora Scarlife, con lo que este objeto se encuentra ahora disponible para su uso, previa autorización general de uso y adquisición de COMAR. De igual manera, los sujetos transfigurados por SCP-3660 pueden ser adquiridos o temporalmente utilizados por otros equipos de investigación. El uso de los sujetos de SCP-3660, así como otros recursos que estén vinculados con una autorización COMAR G2AU, requieren el cumplimiento de los siguientes estatutos. Las solicitudes para el uso o adquisición deben ser provistas por el personal principal de investigación del equipo solicitante y deben incluir planes ya sea a largo o corto plazo para el material solicitado, dependiendo de la duración de uso propuesta. Las solicitudes deben ser aprobadas por el personal administrativo a cargo del sitio solicitante antes del envío. Las solicitudes que falten a este requerimiento serán automáticamente denegadas y notificadas a la administración responsable. El equipo de investigación suministrador debe aprobar la solicitud a través del coordinador COMAR correspondiente. La doctora Stephanie Scarlife, el doctor Aldrich Hansen, es el actual encargado de SCP-3660. Incidente 3660-2AE01. Informe del incidente. Después de la prueba 3660-012, la doctora Scarlife y el Dr. Librick entraron al área de pruebas para medir cualquier cambio en los componentes de SCP-3660. Según los procedimientos experimentales, durante ese momento, solo el uso de guantes y una minuciosa capacitación de cómo manipular al objeto eran requeridos para su experimentación. El Dr. Librick sostuvo a SCP-3660 con pinzas, y la doctora Scarlife registró los datos pertinentes. 3 minutos luego de que la interacción comenzara, un disyuntor eléctrico de alto voltaje localizado a varios metros de la cámara de pruebas hizo cortocircuito, resultando en un corte de energía en el ala F, que duró aproximadamente 10 segundos, antes de que se activaran los sistemas de respaldo. Luego de una revisión de los testimonios propuestos por ambas partes y un testigo de carácter, se determinó que el Dr. Librick reaccionó de manera inadecuada al corte repentino de energía y al sonido resultante, el cual fue descrito como un pequeño pop, según la doctora Scarlife,
y como una pequeña explosión según el Dr. Liverick, causando que SCP-3660 se incrustara accidentalmente en la mejilla derecha de la doctora Scarlett. SCP-3660 se activó luego de 3 minutos y 8 segundos. Se dio tratamiento médico ante una contusión y una picadura de cobra real a los doctores, respectivamente. El Dr. Liverick fue amonestado y reaccionado a una investigación general, pese a las recomendaciones del Dr. Hanson. Se le permitió a la doctora Scarlett regresar a sus deberes, siempre y cuando aceptara sesiones de terapia psicológica rutinarias, evaluaciones y revisiones necesarias a su contrato de trabajo. En ese momento, la extirpación quirúrgica de SCP-3660 no había sido descubierta como una contramedida eficaz. Se llegó a esta conclusión tras experimentación posterior. Véase prueba 3660-015. Prueba 3660-177. Sujeto: D87026. Varón. 34 años. 2.2 metros de altura. 73.2 kilogramos. Procedimientos. El sujeto fue desnudado y posicionado en el centro de la zona de pruebas mediante grilletes en sus tobillos. Los brazos fueron sujetados y el personal de investigación implantó a SCP-3660 en el pecho del sujeto. El área fue evacuada siguiendo la implantación y el sujeto fue monitoreado. Resultados. SCP-3660 se activó a los 8 minutos y 24 segundos después de su implantación. En este punto, la observación de SCP-3660 fue obstruida por la aparición de una ballena azul, causando graves daños estructurales a la cámara y estructuras adyacentes. SCP-3660 y D87026 fueron exitosamente recuperados durante los intentos de recontención. Notas. Se ordenó el cese de todas las pruebas que involucren a SCP-3660 y el inicio de una investigación sobre la Dra. Scarlett, tras una discrepancia entre los registros de experimentación sin editar de la Dra. Scarlett. Según los procedimientos estándares de reconstrucción, un equipo de mantenimiento fue asignado para recuperar la mayor cantidad de datos de la computadora personal de la Dra. Scarlett y los registros que envió al banco de datos oficial de SCP-3660. Registro de entrevista 3660-ISI-04. Entrevistador: Investigador jefe Dr. Aldrich Hanson. Entrevistado: Investigadora Dra. Stephanie Scarlett. Prefacio. Entrevista dirigida por el Dr. Hanson siguiendo la conclusión de la investigación realizada por la Administración de la Seguridad de Investigación e Información y el experimento P-177. Se entregó un sintetizador de texto a voz con un teclado de pantalla táctil a la Dra. Scarlett. El tamaño de las teclas fue redimensionado apropiadamente para el hocico de la Dra. Scarlett. Inicio del registro. ¿Ya te acostumbraste al programa? El programa está bien, la voz es robótica, el acento erróneo. Con eso bastará hasta que tengamos los diseños personalizados. Scarlett, seré breve. Detendremos la experimentación con SCP-3660. No, ¿por qué? Escuché que tiene que ver con la ballena que se materializó en esa instalación. No despliegues tu capucha contra mí, Scarlett. No te atrevas. ¿Sabes el mensaje que llegó a mi correo durante el almuerzo? O mejor aún, ¿sabes lo que encontró el equipo de contención escondido en los almacenes? Animales, en todas partes. Entonces, ¿por qué no mejor hablamos sobre ocultar experimentos? ¿Por qué no me das algo que decir cuando venga el malo del traje y pregunte exactamente por qué tenemos un zoológico aquí abajo? Dígale que ha estado en zoológicos patéticamente pequeños. Es una investigación a largo plazo. ¿Recuperaron a todos? ¿Que si los recuperamos a todos? No, nos estamos deshaciendo de ellos. Los 177. Por el amor de Dios, Steph. Mi registro oficial indica que ni siquiera estábamos por las 80 pruebas. E incluso entonces te sugerí que fueras más despacio. 177 personas en menos de 2 meses. Puedes gritar o sisear que es una investigación a largo plazo todo el día, pero no me lo creo ni por un segundo. Esto es una línea de producción en masa.
Investigación a largo plazo. Aún hay más que descubrir. Tal vez una cura. Sí, cura, ya lo sé. Ya hemos hecho todas las pruebas que se pueden hacer en ese maldito cierre después de usarlo. Quizá pudieras obtener nuevos datos si dedicaras tu tiempo a estudiar los sujetos que ya están afectados, en vez de crear tu pequeño ecosistema. Redundante. Puedo hacer eso yo misma llevando un diario. Mire, la Comarp acaba de obtener nuevos materiales. Materiales relevantes. Ya he pedido lo que necesito para añadir una variable de injerto de piel durante las próximas 5 pruebas. Por lo menos autorice esas últimas 5 pruebas. No, suficiente. Deja de teclear y escucha. La decisión de detener la experimentación ya se ha hecho. Si sigues intentando justificar todo esto, incluso después de lo que ha pasado, me habrás convencido de que te has vuelto loca. Y luego con gusto daré paso a la tormenta que se precipita hacia ti. Soy una maldita serpiente, Hanson. Mira, Steph, no sé cómo se debe sentir ser como tú. Y lamento mucho lo que te pasó. Por lo menos entiende eso. No es su culpa, fue culpa del idiota nervioso. Ellos querían clausurarte desde antes. ¿Lo sabías? Todos sabíamos que eventualmente la ruleta rusa de esa cremallera iba a detenerse en algo problemático. Yo pensaba que sería algo como un depredador tope controlado por un asesino en serie. Personalmente esperaba un elefante psicópata. ¿Cuánto viven las cobras reales? No mucho, podría ser más, proveyendo las condiciones óptimas. ¿Sabes cuánto tiempo te queda? No, efectos de SCP-3660 en la duración de vida están en curso. No será necesario si se encuentra la cura. No detenga la experimentación, por favor. Entonces, ¿por qué te autosaboteaste haciendo? Cuando el malo venga aquí abajo, le hablaré de mitigación. Tienes algo con que negociar. El que aceptaras donar animales con inteligencia humana a otros equipos te ha dado una pequeña montaña de buena voluntad, especialmente con los que estudian. Pero aún así, la ballena tendrá que irse, obviamente. Un montón de los otros también. Pero podría convencer al director de que permita la experimentación con algunos de los que poseemos actualmente. Los sujetos de bajo mantenimiento. No prometo nada. Gracias. Aún no me agradezcas. Si consigo que las pruebas continúen, me encargaré de hacerte llegar cualquier novedad pertinente. ¿Por qué? Voy a estar supervisada. No, no estarás. SCP-3660 es, fundamentalmente, mi proyecto, y no te quiero de ninguna forma cerca de él. Voy a recomendar que te transfieran. No sé exactamente a dónde, y no puedo decir que me importe particularmente. Pero es mejor a que te laven el cerebro y luego te abandonen en una reserva al sureste de Asia. Ya te puedes retirar. Oh, una cosa más, Scarlett. Ya no tienes que volver a la mesa. No quiero una respuesta. La gente que te ayudó a ocultar todos esos experimentos, ellos recibirán la bala que tú esquivaste si yo tengo éxito en mi plan. Ten eso en cuenta, donde sea que termines. Ya puedes irte. Buena suerte. Fin del registro. Declaración final. El sitio 64 ha autorizado la recomendación del Dr. Hanson. El 98% de los sujetos transfigurados por SCP-3660 serán donados a la Comarp o liberados en la naturaleza, siguiendo la erradicación inducida y controlada de su identidad humana, dejando intactos sus rasgos salvajes. Se ha permitido continuar con la experimentación del 2% de los sujetos transfigurados restantes, una vez que el equipo de investigación de SCP-3660 haya sido reasignado. La Dra. Scarlett ha sido reasignada. Fin del registro. Nuevamente, la obsesión de la Fundación SCP por mantener anomalías ha desencadenado en tragedia. Los directivos de la Fundación tienen la mala tendencia de dejar a las personas equivocadas en posiciones de poder. El desafortunado incidente y descensuada locura de la doctora debe al menos servir como advertencia. No se debe jugar con fuerzas fuera de nuestro control. Se debe poner fin a los más objetos anómalos que sea posible, antes de desencadenar consecuencias, como las que acabamos de presenciar. Depende de nosotros. Yo soy Virus Tris Anónimo. Nosotros somos la GOC. ¿Y ustedes?
han sido informados.